Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. También saludamos a quienes nos siguen por Radio México Internacional a través de www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Hoy vamos a transmitir como cada jueves desde el primer piso de la Torre de Radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio. Me da mucho gusto saludar a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes. Amigos radioescuchas, buenas tardes. El arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos participó activamente de la idea de Napoleón III de crear una monarquía mexicana que sirviera de equilibrio al cada vez más manifiesto imperialismo de Estados Unidos. Escribió: para convertir el sueño en realidad sería preciso hacer 1000 sacrificios e inmolar en aras de la patria el amor propio nacional. Pero estos sacrificios deberían ser pasajeros y los compensarían ampliamente las ventajas definitivas y el engrandecimiento de México. Hoy vamos a conversar sobre Labastida y Dávalos y su papel en la intervención francesa en México. Nuestra invitada, Marta García Ugarte, es autora del libro Poder político y religioso, México, siglo XIX. Marta García Ugarte es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son Historia Social, Política y Regional. Es investigadora titular C, tiempo completo, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y catedrática en la misma institución en niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Además, es especialista en Historia de Querétaro, Liberalismo e Iglesia Católica en México, temas sobre los que ha publicado numerosos textos como Poder político y religioso, México siglo XIX, La guerrilla en las regiones de México, siglo XX, y Los rostros del conservadurismo mexicano, de los que es coautora. Además, ha colaborado en Presencia Internacional de Juárez, Teología en América Latina, de las guerras de independencia hasta finales del siglo XIX, 1810-1899, y la génesis de los derechos humanos en México. Recuerde que siempre es un gran gusto contar con sus opiniones y con sus preguntas, así que ponemos a su disposición las siguientes líneas telefónicas: 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes, Marta García Ugarte, querida amiga y colega. Hola, Pablo, buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Antes de empezar, pues quiero rememorar, esta semana falleció en París, Francia, el gran historiador François Chevalier, que falleció a los 98 años, que fue un autor fundamental de la historiografía mexicana. Él publicó un gran trabajo que se llama Los grandes latifundios en México, que abarca toda la colonia hasta el siglo XIX. Bueno, él fue director del Instituto Francés de América Latina, vivió en México por 15 años, fue director también de la Casa de Velázquez en España y lamentablemente esta semana falleció François, así es que aquí en México sus historiadores lo rememoramos como un gran historiador que aportó a nuestra historiografía mexicana grandemente. Marta, ahora vamos a hablar de un tema que se quedó en el tintero después de las celebraciones de mayo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Se habló mucho de la intervención francesa, del imperialismo napoleónico, de la Batalla del 5 de mayo, etcétera. Pero yo pienso que como que nos quedó en el tintero recordar o rememorar qué posición tuvo la Iglesia Católica en este
este largo, tortuoso y difícil camino de las intervenciones en México, porque no solamente hablamos de la intervención francesa, sino de la intervención estadounidense, etcétera. Y ahí, pues un personaje que tú has trabajado muchísimo, que es el Pelayo Labastida Ochoa, que fue un arzobispo de México muy importante en este periodo. ¿Qué posición tuvo la Iglesia Católica con respecto a la intervención? Muy, muy interesante la intervención francesa, ¿no? Porque, y lo preguntas, me gusta la forma de preguntarlo, los obispos, ¿no? Realmente el que se va a Roma en 1861 es Labastida todavía como obispo de Puebla, porque lo nombran ministro plenipotenciario ante la Santa Sede, Miguel Miramón, el último periodo de la presidencia conservadora, y en este momento Pelagio se va a Roma, no tanto por ser ministro, aunque va a adquirir va a rentar un palacio ahí en Roma, pero sobre todo porque está convencido que los conservadores van a perder, que van a ganar los liberales, sí, está convencidísimo. Es más, cuando se queda Zuluaga, en enero del 58, él dice, esta es una gota de agua en un incendio. Sí, él estaba convencido que no eran estadistas, que los conservadores, además era el líder del Partido Conservador. Entonces él sabe que no tienen políticos estadistas y que a la hora de que, incluso él criticaba mucho al ejército conservador porque decía cada vez que pierden una batalla contra los liberales se hunden y los liberales con cada batalla que perdían se levantaban. Ese es el espíritu que tenían que tener los conservadores, pero no lo tienen. Y entonces él sabe cuando se va no es en el 61, es en el 59, antes incluso o después de que Juárez publica las leyes de reforma, en ese momento él está convencido que van a perder. Y que la única manera de vencer a los liberales es trayendo una fuerza de intervención extranjera. Y se convence en el proceso, se convence de la monarquía, porque no era monárquico. Pero sí se convence de la monarquía. Y entonces, o sea que vamos que como que oscila rápidamente entre el liberalismo y el conservadurismo en su pensamiento. No diría yo que del liberalismo, aunque el secretario de Estado del Vaticano, cuando mandan al nuncio con Maximiliano, y estando Maximiliano, le dice que tenga mucho cuidado con los mexicanos, obispos o no obispos, porque todos son liberales. Y efectivamente, México era un país liberal. Claro, en los 50, después de Ayutla. Antes de Ayutla. Antes de Ayutla, incluso ya con Ayutla, bueno, ya después de la guerra con Estados Unidos o de la intervención norteamericana, es cuando se empieza a forjar ya el pensamiento conservador de una manera muy clara. Claro. Pero antes no. El mismo Alamán no era conservador desde el principio, es muy liberal. Claro. Había un pensamiento liberal, y esa era la preocupación de la Santa Sede, antes de la independencia a los 30, la gran preocupación es que América Latina en general es galicana y liberal. Claro. ¿No? Bueno, la Bastida seguramente se impacta con las leyes de reforma, ¿no? Él se impacta desde antes. Él es expulsado, es el primer obispo expulsado del país, porque cuando Gómez Farías da la primera reforma liberal, él dice que va a expulsar a los obispos, pero en realidad se mueven de la sede diocesana a una hacienda, o como el de Michoacán, que se viene a México, claro, al convento de Carmelitas. Pero en realidad el primero expulsado del país es la Bastida, y en época de Ignacio Comonfort, y lo expulsa porque la Bastida se convierte en un líder. Es un líder del ejército, porque ven que es el que los entiende. Es un líder de los obispos, porque es el que tiene capacidad de enfrentarse al gobierno. El arzobispo de México no era líder, era un hombre muy bueno, era un gran canonista. ¿Quién era? Lázaro de la Garza y Ballesteros. Claro. Pero no era un líder. Bueno, la Bastida desde ese momento obtiene un liderazgo impresionante. Hasta Juárez lo felicita. Uno no puede creer, ¿no? Los liberales lo respetaban, era gran amigo de Ocampo. Pero ¿qué pasaba, Marta?
se enfrentaba, opinaba. No eran momentos en que opinaba públicamente, Claro, ¿estás de acuerdo? sus Pero cartas. sus relaciones ahí... Eh, Era un señor que tenía un liderazgo incluso así como muy personal, ¿no? era un hombre guapo, Ajá. era un A eso criollo. me refiero, guapo. Sí, era un hombre guapo, era Ajá. criollo, por otra parte con un gran don de gentes, y en este momento, después me va a cambiar, ¿verdad? Pero en este Ujú. momento era un hombre que no le interesaba estar en el primer plano. Ya. Lo ponen en el primer plano, ¿no? Y lo que es muy, muy ¿Era interesante, grillo, como decimos ahora, o es una personalidad que cimentaba un liderazgo tanto en la iglesia como en la sociedad. en la sociedad? Yo creo, Pablo, que era un hombre al que le llega el liderazgo, Ah, ya. con la guerra de Zacapuastla. Ujú. Y le llega el liderazgo porque el obispo Labastida en unos cuantos meses adquiere un prestigio, además se nos olvida, y no es más, pocas veces se ha dicho en la historia que no existía un ejército conservador. El Ya. ejército conservador se forma con Zacapastla, porque todos los militares que empieza a mandar con Monfort para pelear a los de Zacapastla se convierten en Zacapastla. Ah, ya. Entonces ahí surge el partido, el ejército conservador. Ujú. Y la Bastida, estos militares lo consideran como el que los entiende y el que conoce el proyecto. Los obispos dicen, al fin tenemos a alguien que nos da voz, porque él protesta contra la ley Juárez de los fueros Ujú. de la iglesia, que Ujú. cuando restringen el fuero de la iglesia, y él escribe una carta muy fuerte, mucho más fuerte que el arzobispo de México. Claro. Y entonces ahí como que todos dicen, este es, pero sobre todo cuando Comonfort le pega interviniendo los bienes de la iglesia, él los defiende de una manera radical, ¿verdad? Así es. Radical. Y ahí es donde y Comonfort lo expulsa del país no porque es el obispo, sino porque es la cabeza de un movimiento conservador que está afectando a su gobierno. Muy bien, Marta. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Sandra. Así es, Pablo. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680. Comuníquese, extérnenos sus comentarios, sus dudas. En breve regresamos. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330. En la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. El mundo de hoy tiene una puerta y se llama Internet. Yo quiero que esa puerta se abra para todos nuestros niños y se conviertan así en ciudadanos del mundo. Por eso, como presidente de México, haré que todos los niños de quinto y sexto de primaria tengan una computadora con acceso a Internet. Más que un proyecto educativo, es un proyecto de igualdad. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, Compromiso por México. Bailamos por diversión, bailamos por gusto, bailamos por pasión y ahora bailamos por la salud. Radio México Internacional del Instituto Mexicano de la Radio invita al baile por la salud. Asista a la grabación del programa este martes a las 15 horas en el estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. Habrá música en vivo, consejos avalados por la Secretaría de Salud, reconocimientos y regalos para las parejas ganadoras. Acompáñenos como público o participe en este baile por la salud. Regístrese en el teléfono 5604-8835 o en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Que quede claro, mi compromiso también es verde. Por eso me he comprometido a apoyar las distintas propuestas del Partido Verde.
Entre ellas, hacer más inversión para asegurar que el agua potable llegue a más familias en nuestro país. Sancionar a aquellas empresas que contaminan nuestro medio ambiente. Y como ya te lo había dicho, en mi gobierno habrá vales de medicinas. Dale un voto a las propuestas del Verde. Vota por el Partido Verde. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Le recordamos que usted nos puede escuchar a través de internet www.radiociudadana.imer.com.mx, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del IMER. Esto es México y sus historiadores. Continuamos. Marta García Ugarte, hablas de los Acapuastlas. Estás hablando como de la década de los 50, más o menos, ¿no? Sí. ¿En qué consiste esta revuelta Zacapuastla? Cuando triunfa el Partido Liberal en el 54 contra la última dictadura de Santana, surgieron muchos movimientos conservadores armados, muchos, en diversas partes de la República. Pero tú sabes que un movimiento, y esto es los que estudiamos la historia regional, lo conocemos muy bien, un movimiento mientras no salga de la región, se queda en la región. Así es. Y no tiene trascendencia. Pero cuando un movimiento sale y es adoptado por otro, en ese momento es peligroso. Eso pasó con el plan de Ayutla. Cuando empieza se queda en Ayutla, con Juan Álvarez, pero cuando empieza por Acapulco y se empieza a extender, ahí ya se volvió una amenaza al gobierno de Santana. Claro. Igual pasa con Zacapuastla. Zacapuastla se convierte en un movimiento muy fuerte, pero sobre todo porque es el que convoca a un ejército que era el de Comonfort, el de los liberales, y se convierte en un ejército conservador. Ahí es donde van a estar los Osoyo, los Miramón. Y bueno, la Bastida tiene un liderazgo. Porque es el obispo de Puebla. Yo no he encontrado ninguna documentación que diga que él promovió el levantamiento. Pero sí, más o menos era como un director espiritual, digámoslo así. Tiene que haberlo conocido. Yo no me trago un poquito esto como historiadora, pero los historiadores nos movemos como documentos, ¿no? Y luego, sobre todo, él es muy amigo de Antonio Aro Tamariz. De hecho, él le va a dar la promoción en Roma, cuando muere Aro Tamariz en Roma. Y Aro Tamariz se convierte en el líder del levantamiento. Claro. Y entonces, cuando toman Puebla, el obispo La Bastida dice, es un movimiento que es gobierno. Y doy dinero a un gobierno constituido, no a unos revolucionarios. Claro. Y es lo que Comonfort se le va a ir encima, ¿no? Claro. Pero se le va encima, no porque el obispo esté apoyando a Zacapuastla, porque Zacapuastla, por un poquito, y lo derrota, por un poquito, y vence, hubiera sido otra la historia de México, ¿no? Fue el único movimiento que tuvo capacidad de derrocar al gobierno liberal, pero no lo hizo. ¿Hasta cuándo duró este movimiento Zacapuastla? Es muy poco, es 55, es el triunfo, 56, diciembre del 55, 56, a mediados del 56 ya está derrotado. Claro, y después es cuando sale la Bastida. En mayo del 56, lo expulsa Comonfort, pero te digo, lo expulsa porque... Y el obispo, es como un líder moral, digamos, del movimiento, o líder espiritual. Es un líder efectivo. Ya. Lo que decía, es más, cuando... ¿Cuántos años tiene la Bastida en ese momento? En este momento debe de tener como 39, 38 años. Está... Que es una edad de liderazgo. En todo su vigor. Claro. Pero además es un hombre que es envidiado por los obispos. Él tiene un gran amigo, Clemente de Jesús Munguía, que todo el mundo habla muy bien porque es un teórico del derecho. Así es. Pero Munguía se muere de la envidia por el liderazgo que tiene la Bastida. ¿Qué liderazgo tiene? ¿Con los hacendados? ¿Con los militares? ¿Con los Acapuastlas? Sí. ¿Con las autoridades federales? Él tiene liderazgo con los liberales, con los más destacados, porque lo respetaban. Era un hombre muy respetado, la Bastida, en este momento, ¿no? Cuando él se va, en mayo, cuando le expulsa Comonfort, él le deja una carta a uno de sus grandes amigos y le dice que le mande a sus hermanas, a Roma, y que hable con Ocampo para que le ayude a sacarlas del país. Pero qué barbaridad. Era muy amigo de los liberales, pero también era muy amigo de los conservadores. Y la Bastida, igual que Alamán, la Bastida se va transformando
O sea, cuando en este momento que está con Sacapuestla, pues sí está en contra de las políticas liberales, ¿verdad? Porque antes que nada es hombre de iglesia. Pero se vuelve, más que un líder espiritual o un líder moral, que no me gusta mucho la expresión, te diría yo que es un líder efectivo. Él canalizaba demandas de la gente y las traducía en soluciones. Y entonces tiene un proyecto de nación que puede confrontar a Comonfort, y Comonfort sabe que tiene el suficiente arrastre para derrotar su gobierno. Mira, y por eso le expulsan, no es por otra cosa. Si no, lo hubieran pasado de un lugar a otro. Bueno, lo expulsan y luego vienen las leyes de reforma que se publican en 59. No, después viene la Constitución. Ajá. Bueno, la ley de desamortización, la Constitución, la Bastida está en Roma, pero sobre todo en el 58 el plan de Tacubaya. ¿Y qué opina al respecto desde ella? Cuando el plan de Tacubaya se queda con Zuluaga, la Bastida dice, esta es una gota de agua en un incendio, porque Zuluaga no es un estadista. Zuluaga no es un gran militar. Zuluaga llega circunstancialmente. Y todos los obispos en el país como que se enloquecen con el triunfo de Zuluaga. Yeah. Y el obispo desde Roma dice, no. Y tan es así que al año siguiente ya no está Zuluaga, ¿verdad? En medio de las crisis del Partido Conservador y del gobierno conservador. ¿Hasta cuándo está en Roma la Bastida después de este exilio? En el 59, él sale en mayo 56, en 59, por abril o mayo del 59, él sale de Roma y llega a La Habana, porque todos los del gobierno conservador le envían sus leyes para que las aprobara, para que viera qué era lo que estaban haciendo. O sea, verdaderamente lo reconocían como un jefe. Y luego, por otra parte, le dicen que no, que tiene todo el apoyo del gobierno conservador para regresar. Y por eso se viene de Roma. ¿Y cuál es su sorpresa? Que no puede entrar a México, porque los puertos no los tenían los conservadores. Esa es una de las razones del triunfo liberal. Los puertos los tenían los liberales. Por ahí entraban armas, dinero, comercio, todo. Y se nos olvida. Entonces no pudo entrar. No pudo entrar. ¿Y qué hizo? Se queda en La Habana pues, hasta que se da cuenta que no tiene forma de regresar al país y entonces piensa que no tiene remedio. Y está muy preocupado porque en el 59 ya está Miramón y los obispos están haciendo todo porque Miramón se consolide y le dan todo el dinero del mundo, ¿verdad? Todo el dinero que pueden se lo dan a Miramón, como antes se lo dieron a Zuluaga. Y la Bastida le dice a la diócesis de Puebla que es terrible, que porque tiene que haber un movimiento exterior para poderle vencer a los liberales, por la actitud del Partido Conservador, que no tiene estadistas, y por la actitud de los militares, que se derrumban ante cada derrota. Claro. Y los liberales, ¿no? Los liberales se crecían, son miseros los liberales. Bueno, ¿y se regresa a Roma? A Roma. ¿Y hasta cuándo está en Roma? Se regresa a Roma como ministro plenipotenciario de Miramón. Ay, mira. Pero nunca le llegan las órdenes. Tú sabes que un ministro sin órdenes no es nadie, ¿verdad? ¿Y en Roma tenía relación con el Papa? Era gran amigo. Cuando él se va en el 56, cuando llega a Roma en el 56, en la corte romana, el Papa Pío IX, lo ven como, es un héroe. Es un gran defensor de la iglesia. Llega con un hálito de prestigio impresionante. ¿Y por qué eso antes no se conocía en la historiografía? Porque acuérdate, Pablo, que quien estudiaba la iglesia era reaccionario. Y además estos documentos no están en México, están en Roma. Están en Roma. Están en Roma. Además, Radio Escuchas, Marta García Ugarte los ha estudiado de pe a pa esos archivos. Bueno, y entonces se regresa a Roma. Y desde allá está dirigiendo la orquesta de los conservadores. Él le podía informar a Pío IX, dentro de un mes se toma Silao. Previo, o sea. Y toda esa correspondencia está en los archivos vaticanos. Una parte en los archivos del Vaticano. Y otra en el archivo de la Bastida. Y la otra en el archivo personal de la Bastida, que es muy rico. ¿En dónde está ese archivo personal? Está con las hijas de Santa María de Guadalupe, que son las religiosas que fundó José Antonio Plancarte, y la Bastida, sobrino del arzobispo La Bastida. ¿Y están aquí en la Ciudad de México o en Puebla? Están en la Ciudad de México. Ya. Es un archivo que ya hemos hablado de eso porque tú publicaste un libro sobre la Bastida, sobre ese archivo, y viniste a México Historiadores hace ya quién sabe cuántos años a hablar de eso. Bueno, y entonces, ¿hasta cuándo está
allá... Cuando él se va, para esto, es un hombre tan cercano a Pío IX, y lo quiere tanto, Pablo, que Pío IX hacía lo que decía la Bastida. Cuando Comonfort trata de negociar con la Iglesia y manda a Ezequiel Montes a Roma para negociar lo de las leyes, la Bastida le dice al Papa que por supuesto que no, que cómo van a negociar. Y fíjate, aquí es donde yo digo que los hombres cambian, o nosotros cambiamos. No somos iguales que cuando teníamos 20 años, que cuando tenemos 50 o 40. Claro. Y la Bastida cambia. Era un hombre muy negociador, era un hombre muy comprensivo, y ahí se volvió terco. Ya. No, porque él culpaba a Ezequiel Montes de su salida de México, no a Comonfort. ¿Quién era Ezequiel Montes? Ezequiel Montes es un personaje queretano. Incluso hay un municipio, Ezequiel Montes, en Querétaro, por la montaña de la Sierra Gorda. Y Ezequiel Montes fue el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos de Comonfort. Y el que negocia y el que hace todas las correspondencias con la Bastida previo a la salida, a la expulsión, es Ezequiel Montes. Y Ezequiel Montes, como todos los abogados de México en aquellos años, se había formado en el seminario, habían leído los mismos libros, nada más que la interpretación de Ezequiel era una y la del obispo La Bastida era otra. Entonces él hacía responsables. Ezequiel Montes pasa todo ese periodo, después se regresa a México, está en el Congreso del 61 y me parece que hasta el 67, no me acuerdo ahorita muy bien, pero él está mucho tiempo en la política mexicana como legislador. Claro, y básicamente pues la Bastida estaba informado cotidianamente de todo lo que sucedía en México. De todo, y acuérdate que era difícil que estuviera informado porque no teníamos internet ni teléfono. No, por supuesto, ni telégrafo. Y los barcos llegaban cada 3-4 meses. Claro. Y aún así era como un plan de trabajo previo. Ok, vamos a otra pausa y volvemos, Sandra. Así es, Pablo. Recuerden que esto es México y sus historiadores bajo la conducción de Pablo Serrano y, por supuesto, tenemos los teléfonos 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680. Hoy nos acompaña Marta García Ugarte y hablamos sobre el arzobispo Pelagio Antonio La Bastida y Dávalos. No se vayan, regresamos después de la pausa. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330. En la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. El 1 de julio con tu voto podemos lograr el renacimiento de México. Si me das tu confianza, puedo ser tu presidente, presidente de todos y de cada uno de los mexicanos. Voy a gobernar para ricos y pobres, para los que viven en el campo y en la ciudad, para los que simpatizan conmigo, pero también para mis adversarios. Habrá progreso y justicia, estaremos unidos, en paz. El cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. Vota por las candidatas y candidatos del PRD. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir desvelándote por ir a fiestas. Y no por calentar biberones. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados y sus complicaciones e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel 01800-624-6464. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aquí tiene su cambio. 30, 40... En México, la economía está detenida. No crece ni avanza. Países más pequeños y con menores recursos que el nuestro crecen más, producen más y a su gente le va mejor. No podemos seguir viviendo así. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI, Compromiso por México.
México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso del corte y antes de continuar les queremos invitar a visitar nuestra página www.inerm.gov.mx para que lea los distintos artículos, conferencias y también para que visite nuestra biblioteca virtual. Ahí ofrecemos una amplia oferta. Además nos puede seguir en Facebook. Encuéntrenos como INERM Vive la Historia en Facebook y dele clic al botón me gusta, INERM Vive la Historia. Y también en Twitter como @INERM. Vamos que también estamos en las redes sociales y no hay pretexto para dejar de estar en comunicación. ¿Verdad, Pablo? Así es, Sandra. Y además chequen nuestros expedientes digitales de cada semana, que están buenísimos. Una lectura ágil con fotografías, con documentos para que la gente aprenda sobre distintos tópicos de nuestra historia. Marta, entonces, el señor Labastida Ochoa y Dávalos, pues está en Roma en plena grilla. ¿Cuándo se da esta cuestión tripartita entre Francia, España, Inglaterra con respecto a nuestra deuda? Sí, ¿Y qué postura tiene Labastida al respecto? Es bien interesante porque en el 61, bueno, los liberales triunfan en diciembre, así es, el 22 de diciembre del 60. En el 61 es cuando expulsan a los obispos, al delegado apostólico, a varios embajadores extranjeros que habían apoyado al gobierno conservador. Y pues la República está en una crisis económica muy fuerte, ¿no? Y es cuando tienen que hacer como una suspensión de pagos, pero ya desde la última dictadura de Santa Anna se venía trabajando por una intervención, por una monarquía, ¿no? Claro. Pero son trabajos en cierta medida aislados que no terminaban de cuajar, ¿no? Cuando se decreta la suspensión de pagos, entonces de inmediato Francia hace una fuerte iniciativa, Inglaterra y España para el pago de su deuda, ¿no? Y es cuando se hace la organización esta tripartita de Londres y se acuerda que no vienen con fines ulteriores, ¿no? Claro. Ninguno supuestamente, ¿no? Pero todos traían. ¿Qué postura tiene Labastida con esto? Labastida en este momento está en Jerusalén. Cuando está la tripartita, él siente que está todo perdido, que no es fácil antes de la tripartita, entonces decide ir a la Tierra Santa, y era un viaje muy, muy largo, ¿no? Sí, en aquel entonces. Y deja un diario, pues como diario, ¿no? Notas de toda su experiencia, de verlas, a la Tierra Santa y la Madre de Dios, qué sé yo, ¿no? Y cuando regresa, entonces ya está, porque entran los franceses, los españoles, y ya en este momento que regresa a Roma, él dice, es el momento de ahora sí la intervención. Y se pega a la intervención, 1862. Labastida es digamos que los primeros meses. Sí, porque él lo que ve que es importante, uno, que se tenga, para esto Francia ya está en el país, y además en el 62 ellos rompen con España y con Inglaterra, ¿no? Y se quedan ya como una fuerza invasora. Labastida y Gutiérrez de Estrada en Roma habían dado instrucciones al padre Miranda. El padre Miranda es un sacerdote de Puebla, es un canónigo de Puebla, o sea, es súbdito del obispo Labastida, porque Labastida sigue siendo obispo de Puebla. Y le dan instrucciones para que en el momento que va a entrar la intervención francesa, él pueda llegar a México. Por supuesto, los liberales están furiosos porque entra él, Miramón y no me acuerdo quién más, y Antonio Arita Mariz, y dicen, no, lo que tienen que hacer, y estos son instrucciones de Labastida, tiene que formar un gobierno, y tiene que formar con un presidente fuerte, conservador. Para que este presidente conservador, porque acuérdate que habían sido destruidos, ¿no? Con el triunfo del 60, aunque ellos siguieron trabajando en guerrillas con Zuluaga, pero ya no quieren a Zuluaga, porque ya saben que no sirve. Así es. Y entonces tienen que formar
un gobierno que pueda dirigir la intervención. Esto es un proyecto muy interesante porque de esa manera yo gobierno, pido el apoyo de esta fuerza, pero yo la dirijo, ¿no? Yo gobierno, la dirijo. Pero el problema es que no encontraban quién podía hacer. ¿Qué opinión tendría la Bastida de Napoleón? Fíjate que en este momento yo creo que mucha gente en Europa tienen una opinión buena de Napoleón, en el sentido que lo ven con grandes proyectos. Y él busca a Napoleón en el 63, antes de venir a México, para hacer un convenio con Napoleón III y con Maximiliano. Bueno, la Bastida realmente. No, era genial. Y si ves pero qué grillito, ¿verdad? No, más que grillo. Y entonces va y dice, yo Iglesia, fíjate, con el apoyo de Pío, yo Iglesia te doy gobierno francés, los bienes de la Iglesia, pero tú me dejas que yo diga cuáles. Ya. Y además me dejas que yo recupere lo que me quitaron los liberales. Y yo te doy financiamiento para tu gobierno. O sea que tuvo un papel muy destacado con el rollo de la intervención. Claro. Bueno, ¿y cuál fue su opinión, Marta, con respecto a la batalla de Puebla, que los franceses salen corriendo? ¿En cuál de todas? La del 63. La del 62. La del 62. Que se cumplieron los 150 años. Y el año que entra es la del 63, que es cuando pierden. En el 62, él simplemente piensa que se perdió una oportunidad. Pues sí, ganaron los liberales. Claro. Y además, vencen al ejército más poderoso del mundo. Europa estaba en shock. Napoleón III estaba destruido. ¿Cómo? Y es cambio de hombres, de inmediato. Cambio de hombres, incremento del ejército e instrucciones decididas para que tomen Puebla. ¿Habría alguna opinión también con respecto a Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, a estos que lograron ese triunfo? No. Lo que pasa que, acuérdate que Ignacio Zaragoza, cuando lo pone Juárez, es con la envidia de todos los generales porque es muy joven. Claro. E Ignacio Zaragoza, además, se muere de tifo. En septiembre. Después del triunfo, ¿no? O sea que no logró destacarse mucho. Y cuando en el 63 va a estar González Ortega, que era el que debía de estar en el 62. Jesús González Ortega, que era el que debía de haber estado en el 62, pero los conflictos con Juárez por el poder, entonces él pone a Zaragoza. Bueno, Marta, y después del 5 de mayo famoso, hay unos meses hasta 63, ¿qué hace la Bastida? ¿Ir a ver a Napoleón? ¿Hacer más grilla? Primero, convencer al Papa de que le mande una carta a Maximiliano y que le diga, señor, acepta el trono que le ofrece ese grupo de notables mexicanos. Y entre los notables está la Bastida. Él convence al Papa. Y Maximiliano, acuérdate que los Habsburgos son católicos. Así es. Entonces acepta la recomendación. Se moría de las ganas de ser cabecita de reino. Y Pío IX le manda la carta. Y Pío IX, y entonces acepta el trono, por decir así, mexicano, y la Bastida se va con Napoleón III para negociar las cuestiones de Hacienda. Saben que el jefe es Napoleón, no Maximiliano. Y después se va con Maximiliano para aterrizar todas las cosas. Y en ese momento, Maximiliano le dice al Papa que la Bastida tiene que ser arzobispo de México. Y la Bastida ya está pensando en Monseñor Franchi para que sea el nuncio apostólico en México, nada más que ahí Pío no le hizo caso. Y mandó a Amelia. ¿Arzobispo ya en 63? En el 63. Previo una reforma territorial de la Iglesia para hacer más arzobispados. Arzobispado de Michoacán y arzobispado de Guadalajara y el arzobispado de México. Y los tres son grandes amigos de la Bastida. Munguía, Espinosa, que era familiar incluso, ¿no? Y la Bastida de México, en el 63. Pero ni Munguía, ni Espinosa, ni Berea eran monárquicos. Es más, no estaban a favor de la intervención ni de la monarquía. La Bastida le dobla la mano a Munguía y el Papa le dobla las manos a todos los demás. Esto es interesante. Muy interesante. Todo el episcopado no estaba a favor, solo la Bastida. La Bastida es el que dice, señor, esto es lo que tenemos. Y los otros notables mexicanos eran muy cuates de Gutiérrez de Estrada, que era muy cuate, Hidalgo, que era muy cuate de Eugenia, y el otro es, creo que básicamente estos, Hidalgo,
Gutiérrez de Estrada y Labastida. De hecho, Munguía lo acompaña, pero el que hace toda la negociación diplomática, bueno, diplomática política con Napoleón III, es Labastida. Por eso ¿Labastida habla también con Maximiliano después también, de esto? Sí, habla con Maximiliano, habla con Napoleón, no habla con Napoleón III, habla con el secretario de Hacienda de Napoleón III, ¿no? Pero está muy bien identificado. Por eso cuando en el 63, y cuando no entraban los franceses a Puebla y que están en el asedio, todos en Francia están desesperados, ¿verdad? Maximiliano, Napoleón, los obispos, todo, bueno, mientras no se tomara Puebla, porque mientras no se tomaba Puebla, no hay paso para México, porque acuérdate que antes en el siglo XIX Puebla era el paso para tomar México. Se tomaba Puebla y salían huyendo los de México. Claro. Porque luego ya venía México, ¿va? Y entonces, de hecho, en el 63, cuando se toma Puebla, Juárez sale de la Ciudad de México. En ese momento. Bueno, y se descuelga para acá Maximiliano. No, eso es hasta el 64. En el 63 se descuelga Labastida con Munguía y con otro de los obispos que lo acaban de nombrar obispo. Que llega como a finales del 63. Que llega después del triunfo como a finales, mediados del 63 de octubre, por ahí. Y hacen una carta pastoral muy interesante. Ya como arzobispo. Ya como arzobispo. Y entonces para él fue terrible, porque él llega como parte del comité, ¿cómo se llamaba? La regencia, ¿sí? Que está con el Saliñi y Labastida. Y ahí se da cuenta que los franceses no van a cumplir el acuerdo que firmaron con él en Francia sobre los bienes de la iglesia. Y se revuelve, ¿verdad? Claro. Y revuelve los ministros de justicia. Pero ahí sí está el ejército francés, porque además el gobierno no se consolida, el gobierno conservador, y por eso se vuelven traidores. Nos van a decir traidores. Claro. Perdón la interrupción, Marta, vamos a la siguiente pausa, Sandra, y volvemos. Así es, recuerden que están escuchando Radio Ciudadana, esto es México y sus historiadores, una serie que tiene lugar cada jueves en punto de las 18 horas. Nuestros teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Y por supuesto nuestra invitada es Marta García Ugarte, con quien continuamos después de la pausa. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Soy muy diferente a Peña Nieto. Él tiene que cuidar primero a sus caciques. Él tiene que responderle a los que están involucrados con el crimen organizado. Él tiene que responderle a todos los intereses que lo han hecho llegar a ser candidato a la presidencia de México. Por eso soy su mejor opción para gobernar, porque soy honesta y porque estoy del lado de la gente y voy a trabajar para ustedes. Josefina, presidenta, la mejor. Escucha todos los miércoles, a partir de las 3 de la tarde, Mediación IMER. Conduce el maestro Gabriel Sosa Plata. mediador@imer.gov.mx. Mediación IMER. El 1 de julio, con tu voto, podemos lograr el renacimiento de México. Si me das tu confianza, puedo ser tu presidente, el presidente de todos y de cada uno de los mexicanos. Voy a gobernar para ricos y pobres, para los que viven en el campo y en la ciudad, para los que simpatizan conmigo, pero también para mis adversarios. Habrá progreso y justicia. Estaremos unidos, en paz. El cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. PRD. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM,
una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Son las 18 horas con 46 minutos, las 6:46. Estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana. Esto es México y sus historiadores, así que continuamos ya nuestra última sección, Pablo. Marta, gracias Sandra. Entonces se viene en 63 la Bastida y pues como para preparar el escenario a Maximiliano. A Maximiliano. Él lo recibe. Pero verás, le fallan los franceses. Y entonces él dice, cuando venga Maximiliano se va a resolver. Y llega Maximiliano con otro proyecto. Y no cumple los acuerdos que habían hecho en Miramar y los acuerdos que habían hecho en París. Y ahí el arzobispo, ahí sí de México, se deprime. Además, tanto Maximiliano como Carlota le dicen reaccionario. Y él dice, yo no soy reaccionario, por Dios, ¿no? Y entonces lo que hace es alejarse del... Pero a mí me da la impresión, no lo tengo documentado, pero la impresión de que también temen de su liderazgo. Y entonces lo que él hace es ir a la visita pastoral. Se hace arzobispo, conoce su diócesis y se aleja del poder. En él se aleja de Maximiliano. Se aleja de Maximiliano, pero porque Maximiliano la deja. Munguía se viene para Europa. ¿Sí? Y la Bastida se queda y cada vez se da cuando cuenta las cartas que ellos mandan, los obispos en su conjunto, a la Santa Sede informando de la situación es terrible, porque ellos ya saben que Maximiliano ya perdió y saben que ellos perdieron. Su proyecto se quemó. ¿Y así se mantuvo hasta 67? En el 67, el 5 de febrero del 67, desde el 65, Napoleón III abandona a Maximiliano y empiezan a salir las tropas francesas. En el 66, Carlota va a Europa y es cuando pierde la razón en Europa, ¿no? Para decirle a Napoleón III que no puede abandonar a Maximiliano. Pero Napoleón III ya tiene la mira en Europa, no en México. El 5 de febrero sale el último contingente francés con Bazaine a la cabeza y el arzobispo La Bastida. En ese momento, Maximiliano le manda unas cartas tremendas diciéndole que antes renuncia al arzobispado y él le dice que sí, que va a renunciar en Roma. Yo estoy convencida que La Bastida era leal a los amigos. La Bastida no abandona a Maximiliano. Maximiliano lo había abandonado antes. Entonces, ¿y eso no permitió como un repliegue coqueto con Juárez después? No, no hay suficiente documentación. Yo tengo nada más atisbos de la relación de Juárez con la Bastida, pero cuando se van, ¿te acuerdas que se dice que nadie que haya trabajado con Maximiliano puede regresar al país? En el decreto de amnistía de 1870, todos podían regresar, menos los generales que habían intervenido y los miembros de la regencia, entre ellos la Bastida. Bueno, matan a Maximiliano, lo asesinan ahí en el Cerro de las Campanas. Así es. En Querétaro. ¿Y escribe algo La Bastida sobre este hecho? No. Callada la boca. Esto es impresionante. La Bastida en este momento, en mayo del 67, fusilan a Maximiliano, Miramón y Mejía. La Bastida no dice nada, porque su segunda salida de México ya no es como la del 56. El 56 es un imperio. Y es héroe. En el 67 es un hombre derrotado en su proyecto político. Y él sabe. Y en Roma, ¿qué piensan de La Bastida con este fracaso? Había varios que habían fracasado en otros proyectos, ¿no? Pero en Roma en este momento lo que está es el Concilio Vaticano I. Entonces, ¿qué consiste en? El Concilio Vaticano es el que va a declarar la infalibilidad pontificia. Prácticamente se hace para eso, ¿no? Y es una gran pelea. Es una de las grandes organizaciones internacionales de Pío IX. Y ahí están la mayor parte de los obispos mexicanos. Pero no tienen una participación efectiva respecto a La Bastida. Pero él no tiene el corazón en Roma. Él está deseando regresar a México. ¿Ah, sí? Y ¿hace algo para regresar? Todo. Todos sus amigos se ponen a trabajar para influir en torno a Juárez. Y Juárez se ve que lo respeta. Porque Juárez es el que permite ¿Qué piensa Juárez de La Bastida en este momento? No lo tengo con claridad, pero es el que dice que puede regresar. Y cuando un licenciado Morera, que no sé quién sea su nombre, no le he podido localizar, solo sé que es el licenciado Morera, que está en la cama
cuando Juárez está por ahí, no por morir, pero ya está Uh-huh. en el 71. 70-71. Uh-huh. Y entonces él dice que hay que esperar. Juárez no es el radical que nos han ofrecido en las historias de texto. No, claro que no. Juárez era un hombre moderado, no es Ocampo. Uh-huh. Ocampo era radical, Ignacio Ramírez era radical, Juárez no. Juárez es amigo de Comonfort, claro, porque son moderados los dos. Ya. Pero él es el que permite que regrese a la Bastida. ¿Cuándo regresa a la Bastida? 71, mayo del 71. Que debe de ser una cosa muy impactante para él. Y regresa en el silencio, que nadie se entere. Y además, pero regresa protegiendo monjas, lo denuncian en la prensa, se da cuenta que todo su seminario está destruido, no tiene sacerdotes, porque tantos años de guerra. Y tiene que reconstruirlo todo, ¿no? Exacto, y empieza a traer clero de Europa. Y entonces lo acusan de extranjerizante, precisamente porque hay tanto clero de fuera, hay jesuitas españoles, hay mucho español. Y entonces, franceses? Y franceses, pero sobre todo españoles, sí, franceses también, pero sobre todo españoles. Y entonces cuando Sebastián Lerdo de Tejada va a expulsar no solo a las hermanas de la caridad, sino a todos el clero extranjero, entre ellos los jesuitas que estaban dirigiendo el seminario. ¿No se escribe con Juárez entre 71 y 72? No, es a través de este licenciado Morera, a través de los del periódico La Voz de la Religión, y una cantidad de gente, como hoy día. Pablo, yo estoy sorprendida, se van a enojar mis amigos, pero muchos historiadores son católicos de corazón. Claro. Y entonces de repente tu mirada se ve con el tamiz de la religión. Y esto es interesante porque estamos escribiendo una historia diferente. Claro. Pero yo creo que debemos de ser como que ver todos los aspectos, ¿no? Y la Bastida yo creo que Juárez tenía muy buenas relaciones con la Bastida, tanto que le permite regresar, ¿no? Así. Bueno, y se nos muere Benito Juárez en julio del 72. Viene Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Y cuál es la relación del gobierno de Lerdo con la Bastida? Muy buena. ¿Ah, sí? ¿Hay un acercamiento? Muy bueno. Cuando tal parece que Lerdo le pide permiso de publicar, de elevar las leyes, él escribe un informe a la Santa Sede, la Bastida, y dice, bueno, no le quedó remedio. Tiene que hacer algo, porque lo están presionando los liberales. Pero él no lo quiere hacer, pero lo tiene que hacer. Ya. Y cuando expulsa a los españoles jesuitas que dirigen su seminario, él va a hablar con Lerdo. Y le dije, no lo saques, pues si me están dirigiendo el seminario. Pero sí lo sacan. ¿Y él se queda en México? ¿Quién? ¿La Bastida ya no vuelve a salir? No, nunca más. Bueno, después viene el gobierno de Lerdo, después se va Lerdo, y después viene este gran periodo del Porfiriato, en donde que es el de la llamada conciliación, Iglesia-Estado y tal, y entonces ahí la Bastida concilia con Díaz directamente. Desde el 74, cuando la elevación de la ley de reforma a rango constitucional, la Bastida va a ser una reforma fundamental, que nadie le pone atención, pero fue fundamental, y creo que la historiografía se tiene que corregir. La Bastida dice, católicos, luchen por el poder político, por los puestos de gobierno, no como católicos, como ciudadanos mexicanos. Claro. No, como ciudadanos. Ustedes no son católicos, son ciudadanos mexicanos. Y desde ahí van a hacer lo que puedan por la Iglesia. Por eso hay tanto conservador y tanto católico en el poder de Porfirio Díaz. Ya. Y esto nadie lo había dicho. Bueno, se pregunta Alan Nay en un artículo publicado en Historia Mexicana, que ¿son liberales conservadores o conservadores liberales? La correspondencia en el proceso electoral de 76 de las distintas regiones de México, ya no aguantamos a los conservadores. Los conservadores no se alejaron de la política. Y esto lo ha venido sosteniendo la historiografía. No, llegaron. Y en el 85, 10 años después, León XIII va a decir la política de la Bastida, católicos, métanse al poder, porque desde el poder tienen que reconstruir. Ese fue el gran logro de la Bastida. Y hace muy buenas relaciones con... El liderazgo de la Bastida se recupera después del Lerdo. Sí. A nivel de los obispos o no obispos, pero recupera ese liderazgo antiguo, recupera su popularidad y todo. Recupera su popularidad y recupera su liderazgo, pero me cambia el personaje, Pablo.
¿Por qué? Porque se vuelve cínico, me parece, y así como los sobrinos y los hermanos incómodos en la política, él tiene un sobrino incómodo. ¿Sí? ¿Quién es? José Antonio Plancarte. Él hace todo por José Antonio. Y entonces hay 3 decisiones. Es el heredero del pensamiento Bastida. Y de todo, ¿no? No del pensamiento, no, mucho la Bastida. No, pero sí es el que le deja que organice la coronación de la Virgen de Guadalupe, que organice su jubileo sacerdotal. En esas 2 decisiones se le enojan los 2 cabildos, el de la Guadalupe y el de la Ciudad de México. Y por otra, le da a José Antonio la formación del clero. Y se le enojan los demás. Claro. Y esto es muy interesante porque en cuanto se muere la Bastida en el 91, en el 92 se nombra a Alarcón, las primeras decisiones al día siguiente es quitarle la formación a Juan Antonio y regresarla a la mano de los... Se muere en el mismo año del Rerum Novarum. Antes del Rerum Novarum. Y además quiero decirte que con León XIII la Bastida se movió con una absoluta libertad. Desde el 88 la Bastida, el León XIII quería hacer el concilio plenario y la Bastida le dice, por supuesto que no, aquí no podemos. Y detrás de la Bastida todos. Se muere la Bastida en el 91, en el 92 la Santa Sede ya empieza a hacer negociaciones con Porfirio Díaz para establecer un acuerdo diplomático y las respuestas de Porfirio Díaz son maravillosas. Okay. México tiene un principio y esto también la historiografía lo ha trabajado mal. La independencia entre la Iglesia y el Estado. Su santidad puede hacer lo que quiera dentro de su Iglesia, pero yo no lo puedo recibir como un representante oficial. Y así van a pasar 30 años, que por cierto, bueno, terminan esos 30 años, viene la Revolución Mexicana, y por cierto, amigas y amigos, antes de irnos rápidamente, estaremos presentando un libro maravilloso el próximo jueves a las 6 de la tarde en el Centro de Historia de México de Carso, sobre precisamente la historia de las relaciones Iglesia-Estado en la Revolución Mexicana. Vayan para que conozcan la segunda parte de esta historia que hoy hemos recorrido con Marta Eugenia García Ugarte. Gracias, Marta. Gracias, Pablo, por invitarme y gracias a todos los oyentes. Gracias, buenas tardes, Sandra. Esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 de amplitud modulada. En el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. En el apoyo a la producción, Elsa Aguilar Casas. En la operación técnica, José Luis Centeno. Por supuesto, nuestro conductor, Pablo Serrano Álvarez, y Sandra Vázquez, a nombre de todo el equipo, se despide de usted, deseándoles una excelente tarde e invitándoles a continuar en sintonía de esta emisora. Muy buenas tardes. México y sus historiadores, sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Jueves, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio. Pelagio se va a Roma, no tanto por ser ministro, aunque va a adquirir va a rentar un palacio ahí en Roma, pero sobre todo porque está convencido que los conservadores van a perder, que van a ganar los liberales, sí, está convencidísimo. Es más, cuando se queda Zuluaga, en enero del 58, él dice, esta es una gota de agua en un incendio. Sí, él estaba convencido que no eran estadistas, que los conservadores, además era el líder del Partido Conservador. Entonces él sabe que no tienen políticos estadistas y que a la hora de que, incluso él criticaba mucho al ejército conservador porque decía cada vez que pierden una batalla contra los liberales se hunden y los liberales con cada batalla que perdían se levantaban. Ese es el espíritu que tenían que tener los conservadores, pero no lo tienen. Y entonces él sabe cuando se va no es en el 61, es en el 59, antes incluso después de que Juárez publica las leyes de reforma, en ese momento él está convencido que van a perder. Y que la única manera de vencer a los liberales es trayendo una fuerza de intervención extranjera. Y se convence en el proceso, se convence de la monarquía, porque no era monárquico. Pero sí se convence de la monarquía y entonces... O sea que vamos...
Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. También saludamos a quienes nos siguen por Radio México Internacional a través de www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Hoy vamos a transmitir como cada jueves desde el primer piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio. Me da mucho gusto saludar a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes. Amigos radioescuchas, buenas tardes. El arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos participó activamente de la idea de Napoleón III de crear una monarquía mexicana que sirviera de equilibrio al cada vez más manifiesto imperialismo de Estados Unidos. Escribió: para convertir el sueño en realidad se ve y la génesis de los derechos humanos en México. Recuerde que siempre es un gran gusto contar con sus opiniones y con sus preguntas, así que ponemos a su disposición las siguientes líneas telefónicas: 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes, Marta García Ugarte, querida amiga y colega. Hola, Pablo, buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Antes de empezar, pues quiero rememorar, esta semana falleció en París, Francia, el gran historiador François Chevalier, que falleció a los 98 años, que fue un autor fundamental de la historiografía mexicana. Él publicó un gran trabajo que se llama Los grandes latifundios en México, que abarca toda la colonia hasta el siglo XIX. Bueno, él fue director del Instituto Francés de América Latina, vivió en México por 15 años, fue director también de la Casa de Velázquez en España y lamentablemente esta semana falleció François, así es que aquí en México sus historiadores lo rememoramos como un gran historiador que aportó a nuestra historiografía mexicana grandemente. Marta, ahora vamos a hablar de un tema. Sería preciso hacer 1000 sacrificios e inmolar en aras de la patria el amor propio nacional. Pero estos sacrificios deberían ser pasajeros y los compensarían ampliamente las ventajas definitivas y el engrandecimiento de México. Hoy vamos a conversar sobre Labastida y Dávalos y su papel en la intervención francesa en México. Nuestra invitada, Marta García Ugarte, es autora del libro Poder político y religioso, México, siglo XIX. Marta García Ugarte es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son Historia Social, Política y Regional. Es investigadora titular C, tiempo completo, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y catedrática en la misma institución en niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Además, es especialista en Historia de Querétaro, Liberalismo e Iglesia Católica en México, temas sobre los que ha publicado numerosos textos como Poder político y religioso, México siglo XIX, La guerrilla en las regiones de México, siglo XX, y Los rostros del conservadurismo mexicano, de los que es coautora. Además, ha colaborado en Presencia Internacional de Juárez, Teología en América Latina, de las guerras de independencia hasta finales del siglo XIX, 1810-1899. Que se quedó en el tintero después de las celebraciones de mayo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Se habló mucho de la intervención francesa, del imperialismo napoleónico, de la Batalla del 5 de mayo, etcétera. Pero yo pienso que como que nos quedó en el tintero recordar o rememorar qué posición tuvo la Iglesia Católica en
este largo, tortuoso y difícil camino de las intervenciones en México, porque no solamente hablamos de la intervención francesa, sino de la intervención estadounidense, etcétera. Y ahí, pues un personaje que tú has trabajado muchísimo, que es el Pelayo Labastida Ochoa, que fue un arzobispo de México muy importante en este periodo. ¿Qué posición tuvo la Iglesia Católica con respecto a la intervención? Muy, muy interesante la intervención francesa, ¿no? Porque, y lo preguntas, me gusta la forma de preguntarlo, los obispos, ¿no? Realmente el que se va a Roma en 1861 es Labastida todavía como obispo de Puebla, porque lo nombran ministro plenipotenciario ante la Santa Sede, Miguel Miramón, el último periodo de la presidencia conservadora, y en este momento